Hola, somos Rebeca Holguín y Sofía Flores y este es nuestro podcast sobre la ficción y verdad de Michel Foucault. Queremos empezar con la pregunta del final, que es ¿qué importa quién habla? Esto es porque nos pareció súper interesante investigar un poco más a fondo sobre el autor y algunos datos sobre él. Algunos de estos son... Michel Foucault es francés, él estudió en la Universidad de París. Él es filósofo, historiador, psicólogo, teórico y sus trabajos normalmente se enfocan en estudios críticos de instituciones sociales, en psiquiatría, medicina, ciencias humanas y sistemas de prisioneros. Entonces, como vemos, es un señor bastante bien educado y que conoce mucho sobre muchas cosas. El capítulo 1 lo llamamos Don Quijote y queremos empezar con una frase que nos llamó muchísimo la atención y nos pareció que engloba como el capítulo, que es: la verdad de Don Quijote no está en las relaciones de las palabras con el mundo, sino en esta tenue y constante relación con las marcas verbales que se tejen entre ellas mismas. La ficción frustrada de las epopeyas se han convertido en el poder representativo del lenguaje. Las palabras se encierran de nuevo en su naturaleza de signos. Entonces, esto lo vemos como hay muchas cosas justo en esta frase. La número 1 es que Don Quijote es alguien que se va a entender diferente en diferentes tiempos, pero siempre va a ser el mismo personaje. Y se pueden hacer muchísimas versiones de de este mismo personaje, y la historia siempre va a abarcar como los puntos más importantes de ella, pero siempre se va a entender diferente. Esto también nos dimos cuenta que es a base del lenguaje, porque el lenguaje se va cambiando durante el tiempo y conforme va cambiando el lenguaje, va cambiando el entendimiento de Don Quijote. Estábamos hablando y nos dimos cuenta que cuando vas a pedir Don Quijote no pides la edición española de 1960, sino pides una versión más reciente en la cual tienes un entendimiento completo del personaje y del vocabulario que te permite profundizar y entender completamente todo bien. Y con esto concluimos este capítulo como que las historias son una verdad parcial, porque se entiende una parte de la historia, pero otra parte se basa en las experiencias que tiene uno mismo. Entonces, el trama no cambia, pero el entendimiento y interpretación de cada uno sí. El segundo capítulo decidimos llamarlo Fábula y Ficción. En este capítulo nos podemos enterar de la diferencia entre la fábula y la ficción. Nosotras, dado por la lectura y pues por conocimientos propios, pudimos asimilar que la fábula es lo que cuenta, lo que tú entiendes de una fábula. Y la ficción es el régimen del relato desarrollado y la estructura del texto. Entonces, pues son bastante diferentes, aunque se pueden encontrar en un mismo libro, texto o lo que sea. El tercer capítulo lo llamamos Habla y Miente. En este se enfoca Foucault en su entendimiento de la verdad y la mentira. Él dice en el capítulo: yo hablo, no es una verdad infinita. A esto se refiere a que la verdad puede cambiar dependiendo al entendimiento de alguien más o a cómo lo ves, porque en el momento que dices la verdad es verdad, pero después puede cambiar. A esto también se puede relacionar al final de la obra, que dice que la relación de todos sus trabajos es ficticia. Entonces, que su verdad puede ser ficticia dependiendo a cómo lo entiende el lector o cómo es vista a través de los demás. También pusimos la relación de la verdad y la mentira con un ejemplo que nos pareció que aclaraba como muchas cosas, que no necesariamente porque estés hablando de una mentira tienes que estar diciendo la verdad. O sea, puedes estar discutiendo sobre la mentira mintiendo, o puedes estar hablando de la verdad diciendo la verdad, pero es una verdad que siempre va como que variar. Y lo relacionamos con una frase que a mí me decían en la escuela, que es que aunque tu profesor de ética no necesariamente es una persona ética. Esto es un poco como mezclado, pero pues es la verdad. Muchas personas te pueden contar sobre algo y no necesariamente ser como cuentan. El capítulo 4 lo llamamos El autor lo hace posible. El autor lo hace posible la limitación. En esto nos dimos cuenta que el autor es quien, como está él escribiendo el texto, es quien va a decidir la estructura que va a tener y hasta qué punto va a abarcar y hasta qué punto no, porque pues nadie más lo puede decidir, ¿no? Y también nos dimos cuenta que el autor toma su propia realidad y la puede influir en el texto. O sea, esto nos referimos de que a base de sus propias
perspectivas o experiencias, su realidad y su verdad en el texto puede ser cambiada, y por eso es que nos permite entender una nueva perspectiva desde su punto de vista. Con esto tomamos una frase que nos gustó, que dice: en nuestra cultura se delimita, excluye y selecciona, dándonos algo que se llama la novedad. Esto es una novedad como parcial, porque en realidad el autor lo que hace es tomar su versión de la realidad, y al hacerla suya es la forma inversa de manejar esto. Y después esto nos lleva de nuevo a la pregunta inicial de ¿qué importa quién habla y cómo esto puede ser un grito político? El capítulo 5 lo decimos llamar grito político. Esto es porque con un grito político nos referimos a que el autor le da palabra a una figura sin voz, es decir, que en sus obras puede hablar de injusticias sociales o de alguien que necesariamente no está siendo escuchado, pero él está dando voz a este tipo de personas o situaciones con su propia verdad. Entonces, cuando las personas leen su texto, se pueden sentir o muy apegados hacia él, o al revés, pueden como sentir un como odio hacia el texto porque no va acorde con sus ideales. Y en este capítulo también nos dimos cuenta que hay una definición sobre ficción, que es la modificación de la realidad, la cual pretende a una crítica política sin voz. Sí, y justo se relaciona muchísimo a lo que nos está diciendo sobre el autor, dándole voz a una figura sin voz, ¿no? El capítulo 6 lo llamamos lo invisible en lo visible. Esto es por una frase que nos llamó muchísimo la atención, que dice: la ficción consiste en hacer ver hasta qué punto lo invisible en la invisibilidad de lo visible. Está como súper enrollado, pero desarrollándolo un poco nos dimos cuenta que es como una persona que no conoce algo y tú se lo describes, y puede él tener una idea de lo que tú le describiste, que esa imagen, o sea, es interpretada y experimentada de una forma distinta, pero aún así tiene una idea. Esto lo relacionamos muchísimo con con el ejercicio que hicimos en la primera clase, porque justo el ejercicio era de que alguien describiera una imagen y las otras personas que no habían visto esa imagen la interpretaran y dibujaran como pensaban que era la imagen. Muchas veces funciona y muchas veces no, pero si se dan cuenta, ponen lo básico y lo otro lo interpretan de una forma distinta si no les das los suficientes datos. Y de esta manera también podemos ver cómo la interpretación de cada quien le da su propia verdad, y se puede relacionar todo el texto porque nos damos cuenta de que una cosa viene con la otra. O sea, el encontrar algo en lo invisible es también encontrar tu propia verdad, porque es algo que tú solo estás encontrando y lo estás viendo desde tu propia perspectiva, que es lo que está haciendo Foucault en sus historias, en sus trabajos. Y también aquí vuelven a mencionar sobre la fábula y la ficción, y definen esto de una forma diferente. Definen la fábula como las posibilidades míticas de una cultura determinada, y esto lo discutimos como que cada quien, o sea, dependiendo de dónde eres y la cultura y educación que tienes, vas a entender tu alrededor de una forma distinta, y también las historias. Por ejemplo, La Llorona no se entiende igual en todos los estados de México. ¿Sí? Y también en México tenemos nuestras propias fábulas que igual en otra parte del mundo no se entendería porque no tienen nuestras mismas culturas ni educación, y por eso es que cada país tiene sus propias fábulas y manera de entender las cosas. Y la ficción la relacionan con incitar curiosidades en relaciones, y esto justo se refiere también un poco como a lo de invisible y visible, porque pues nos da como curiosidad saber cómo piensa el otro cuando nosotros le describimos algo, pero al mismo tiempo no te da como el tiempo de pensarlo mucho, pero cuando una vez que te lo preguntas, es como súper loco, porque tú, o sea, como te cuente la experiencia que esté teniendo, tú lo vas a interpretar y tener una experiencia diferente a la de él. Para concluir, decidimos hablar un poco más de Foucault y en sí la obra, y nos dimos cuenta que este texto es de una manera una recapitulación de todas sus obras, porque está hablando desde cuando inicia a escribir hasta cuando más o menos termina, y las diferentes ideas que se presentan a través de su vida y cómo van cambiando en su escritura, porque como vemos empezamos con una definición de ficción y fábula y al final terminamos con otra, porque Foucault iba cambiando la manera en la que veía las cosas y cómo se daba cuenta de cómo eran.
él también, como ya dijimos antes, define toda su recopilación de obras como ficción. Todas las obras que él escribió son ficción. Y esto es porque el impacto de sus obras va a depender muchísimo de la persona que las esté leyendo o viendo. Nos dimos cuenta también de esto cuando en el texto dice que... ¿Mis libros? Dice, mis libros, espero que mis libros logren su verdad en vez de escritos y no antes. Hace 2 años en Francia hubo revueltas en varias prisiones. Los presos se amotinaron. En 2 de estas prisiones los presos leían mi libro. Desde su celda, algunos presos gritaban el texto de mi libro a sus camaradas. Sé que lo que voy a decir es pretencioso, pero esta es una prueba de verdad política, tangible, una verdad que ha comenzado una vez el libro estuvo escrito. Entonces aquí vimos cómo los prisioneros tomaron esa obra y la hicieron suya, sí, literal. Y relacionándolo con la materia, nos dimos cuenta que todo esto es interpretar las cosas a tu manera de ver, porque aquí nos están enseñando cómo la verdad puede cambiar diferente a cada quien y cómo podemos encontrar cosas que son invisibles porque alguien más nos lo está escribiendo o lo encontramos de alguna manera. Y es lo que, también relacionamos a la clase porque es lo que hacemos en la clase, es la interpretación a una imagen que tienes que darlo tú con tu conocimiento, con el conocimiento de otros, y es cuando te das cuenta que ellos ven algo que tú no ves, pero que está justo ahí, sí. Por eso es... Sí, que justo es como el conocimiento y también basándote mucho en tu experiencia, porque te relacionas con lo que estás viendo, con esas imágenes, con esos textos, con todas las cosas, y vas interpretando y después te vas volviendo como más rico al compartir estas cosas y darte cuenta de lo que piensan los otros y hacer esa experiencia también tuya. Y ya, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Ahora prepárense para una actividad muy divertida. Bye. Gracias.